¿Alguna vez has conocido a una persona que lo tenía todo? Inteligencia, éxito, dinero, influencia o reconocimiento. Al verla, cualquiera pensaría que no necesita nada más. Sin embargo, muchas veces son precisamente esas personas quienes tienen más dificultad para reconocer a Dios. Y por el contrario, existen hombres y mujeres sencillos, humildes, que quizá nunca ocuparán un lugar importante ante los ojos del mundo, pero poseen una paz que no se puede comprar y una fe capaz de mover montañas. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué ve Dios en los corazones humildes que muchas veces pasa desapercibido para quienes confían únicamente en su propia capacidad? Las lecturas de hoy nos conducen directamente a esa respuesta. Nos enseñan que el verdadero conocimiento de Dios no nace del orgullo, sino de la humildad. No se alcanza acumulando poder, sino reconociendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene del Señor. Y quizá hoy esta palabra llegue a tu vida para recordarte que la grandeza ante Dios comienza precisamente cuando dejamos de sentirnos autosuficientes. La primera lectura del profeta Isaías nos presenta una escena impactante. Dios habla sobre el poderoso imperio de Asiria, una nación que se había convertido en instrumento de su justicia para corregir a un pueblo que se había alejado de él. Sin embargo, Asiria cometió un grave error. En lugar de reconocer que era simplemente un instrumento en las manos de Dios, comenzó a atribuirse toda la gloria. El rey presume de su inteligencia, de su fuerza y de sus conquistas. Dice con orgullo que todo lo ha conseguido gracias a su propio poder. Se siente invencible. Cree que nadie puede detenerlo. Pero entonces Dios responde con una pregunta tan sencilla como profunda. ¿Acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se cree más importante que quien la maneja? ¡Qué imagen tan poderosa! Un hacha no corta por sí sola. Una herramienta no tiene mérito propio si no existe una mano que la utilice. Del mismo modo, todo talento, toda capacidad y toda oportunidad que poseemos son, en realidad, dones que Dios ha puesto en nuestras manos para servir y hacer el bien. Esta enseñanza resulta especialmente actual. Vivimos en una cultura que constantemente nos invita a creer que somos completamente dueños de nuestro destino. Se exalta el éxito personal, la autosuficiencia y la idea de que cualquiera puede lograrlo todo únicamente con esfuerzo propio. Es cierto que el trabajo, la disciplina y la constancia son importantes. Dios mismo nos llama a desarrollar nuestros talentos. Pero el problema aparece cuando comenzamos a creer que no necesitamos a nadie, ni siquiera a Dios. El orgullo tiene una característica muy peligrosa. Hace que el ser humano olvide de dónde provienen sus bendiciones. Poco a poco dejamos de agradecer. Dejamos de reconocer que la salud, la inteligencia, las oportunidades, las personas que nos han ayudado y hasta el simple hecho de despertar cada mañana son regalos que no podemos fabricar por nosotros mismos. El orgullo convierte los dones en trofeos personales, mientras que la humildad los transforma en motivos de gratitud. Quizá ninguno de nosotros gobierna un imperio como Asiria, pero todos podemos caer en formas mucho más discretas de soberbia. Ocurre cuando pensamos que siempre tenemos la razón y dejamos de escuchar a los demás. Cuando creemos que nuestra opinión vale más que la de quienes nos rodean. Cuando nos cuesta reconocer un error o pedir perdón. También sucede cuando comenzamos a pensar que nuestra vida espiritual depende únicamente de nuestras propias fuerzas. Incluso dentro de la fe podemos caer en el orgullo religioso, creyendo que somos mejores cristianos que otros porque rezamos más, conocemos más la Biblia o participamos con mayor frecuencia en la iglesia. Sin darnos cuenta, el corazón comienza a cerrarse, y cuando el orgullo ocupa ese espacio, Dios encuentra cada vez menos lugar para actuar. Es precisamente en este punto donde el Evangelio de hoy ilumina de manera maravillosa la enseñanza de Isaías. Jesús eleva una oración al Padre llena de alegría. No comienza denunciando el pecado ni corrigiendo a nadie. Comienza dando gracias. Y lo que agradece resulta sorprendente. Dice, «Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla». Estas palabras podrían malinterpretarse si no las comprendemos bien. Jesús no está diciendo que la inteligencia sea un problema, ni que estudiar o prepararse sea algo negativo. Él mismo admiraba la sabiduría auténtica. Lo que denuncia es otra clase de sabiduría, la que se vuelve arrogante,
la que cree que ya lo sabe todo, la que deja de aprender porque piensa que no necesita ser enseñada. Los pequeños de los que habla Jesús no son únicamente los niños ni las personas con pocos conocimientos, son aquellos que conservan un corazón humilde. Son quienes reconocen que todavía necesitan de Dios. Son quienes saben escuchar, dejarse corregir y abrirse a la acción del Espíritu Santo. La sencillez que tanto agrada al Señor no consiste en ignorancia, sino en disponibilidad. Es el corazón que dice cada día: Señor, enséñame, Señor, guíame, Señor, sin ti no puedo. Esa actitud permite que Dios revele cosas que muchas veces permanecen ocultas para quienes viven encerrados en su propia autosuficiencia. Todos conocemos personas así. Quizá una abuela que nunca estudió teología, pero cuya fe sostiene a toda una familia. Tal vez un hombre sencillo que trabaja todos los días con honestidad y que sin grandes discursos transmite paz a quienes lo rodean. O una madre que, entre las preocupaciones del hogar, encuentra siempre unos minutos para ponerse de rodillas y confiar su familia al Señor. Esas personas poseen una sabiduría que no aparece en los libros. Han aprendido a vivir cerca de Dios. Y quien vive cerca de Dios comienza a mirar la vida con otros ojos. Descubre que el verdadero éxito no consiste en ser admirado por el mundo, sino en permanecer fiel al amor de Dios. Aquí aparece un detalle precioso. Jesús no solamente habla de humildad, habla también de una relación íntima con el Padre. Dice que nadie conoce verdaderamente al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Esto significa que conocer a Dios no es únicamente aprender ideas sobre Él, es entrar en una relación viva con Él. Podemos leer muchos libros sobre la fe, escuchar innumerables predicaciones o memorizar pasajes enteros de la Biblia. Pero si todo eso no nos conduce a amar más a Dios y a confiar más en Él, todavía nos falta lo esencial. El cristianismo no es simplemente un conjunto de conocimientos, es un encuentro con una persona, Jesucristo. Y precisamente sobre ese encuentro lleno de alegría y de la acción del Espíritu Santo, hablarán las palabras de San Juan Pablo II, que nos ayudarán a descubrir por qué la verdadera felicidad nunca nace del orgullo, sino de un corazón que se deja llenar por la presencia de Dios. Esa será la gran enseñanza que profundizaremos en la segunda parte de esta reflexión. Hasta este momento, las lecturas nos han mostrado dos caminos completamente distintos. El primero es el camino de Asiria, que representa el orgullo de quien cree que todo lo ha conseguido por sus propias fuerzas. El segundo es el camino de los pequeños, del Evangelio, aquellos que, con un corazón sencillo, descubren la presencia de Dios y permiten que Él transforme su vida. Son dos maneras de vivir que siguen existiendo también en nuestro tiempo. Podemos caminar apoyándonos únicamente en nuestras capacidades, buscando el reconocimiento del mundo y creyendo que no necesitamos de nadie. O podemos recorrer el camino de la humildad, reconociendo que cada talento, cada oportunidad y cada bendición son un regalo que proviene del Señor. La gran diferencia entre ambos caminos no está en las circunstancias exteriores, sino en la actitud del corazón. Porque la humildad no consiste en pensar menos de uno mismo, sino en reconocer que todo lo bueno que hay en nosotros tiene su origen en Dios. Las palabras de San Juan Pablo II nos ayudan a comprender todavía más profundamente este Evangelio. Él explica que el gozo verdadero nace de la acción del Espíritu Santo. No es una alegría superficial ni depende de que todo salga bien. Es una alegría interior que brota cuando descubrimos a Dios actuando en nuestra vida. Jesús mismo experimentó ese gozo cuando dio gracias al Padre porque había revelado sus misterios a los pequeños. Esto significa que el Espíritu Santo no solamente nos da fuerza para vencer el mal, sino también la capacidad de reconocer la presencia de Dios allí donde otros no la ven. Hay personas que atraviesan grandes dificultades y, sin embargo, conservan una paz admirable, no porque ignoren el sufrimiento, sino porque el Espíritu Santo les permite descubrir que Dios continúa caminando junto a ellas. Esa paz no puede comprarse ni fabricarse. Es un don que nace de una relación viva con el Señor. Quizá alguna vez has conocido a alguien que, a pesar de vivir con muchas limitaciones, transmite una serenidad contagiosa. Personas que no poseen grandes riquezas materiales, pero cuya mirada refleja esperanza. O quizá has visto el caso contrario, personas que parecen tenerlo todo y, sin embargo, viven dominadas por la ansiedad, el miedo o la insatisfacción permanente. La diferencia muchas veces no está en lo que poseen,
sino en dónde han puesto su confianza. Cuando el corazón descansa únicamente en el éxito, el dinero o el reconocimiento, siempre aparecerá el temor de perderlo todo. Pero cuando la vida está cimentada sobre Dios, incluso en medio de las pruebas, permanece una paz que el mundo no puede ofrecer. Esa es la alegría de la que hablaba San Juan Pablo II. Es el gozo de saberse amado por el Padre y acompañado por el Espíritu Santo cada día. El Evangelio también nos invita a hacer un examen muy sincero. ¿Qué tipo de corazón tengo hoy? ¿Me acerco a Dios con la humildad de un hijo que desea aprender o con la autosuficiencia de quien cree que ya no necesita escuchar nada nuevo? A veces el orgullo se disfraza de muchas maneras. Puede aparecer cuando dejamos de orar porque pensamos que podemos resolverlo todo solos, cuando nos cuesta aceptar un consejo, cuando rechazamos una corrección por creer que siempre tenemos la razón. Incluso puede esconderse detrás de nuestras obras buenas, si comenzamos a buscar el reconocimiento de los demás más que la gloria de Dios. Por eso Jesús nos invita a conservar un corazón sencillo, no un corazón ingenuo, sino un corazón disponible, capaz de sorprenderse, de agradecer y de seguir aprendiendo cada día. Hay una enseñanza muy hermosa que une la primera lectura con el Evangelio. Isaías nos recuerda que ninguna herramienta puede atribuirse el mérito del trabajo realizado. Jesús, por su parte, nos enseña que quienes más conocen a Dios son precisamente quienes reconocen que dependen completamente de Él. Ambas lecturas nos conducen a la misma verdad. La humildad abre la puerta para que Dios actúe con mayor libertad en nuestra vida. Mientras el orgullo dice, yo puedo solo, la fe responde, Señor, contigo todo es posible. Mientras el orgullo busca aplausos, la humildad busca agradar a Dios. Mientras el orgullo acumula méritos para sí mismo, la humildad convierte cada bendición en una oportunidad para servir a los demás. Quizá hoy el Señor quiera invitarte precisamente a eso. Tal vez no necesitas hacer grandes cambios exteriores. Quizá el primer paso consiste simplemente en volver a agradecer. Agradecer la vida, la familia, la salud que todavía conservas, el trabajo, las personas que Dios ha puesto en tu camino, incluso las pruebas, porque muchas veces han sido ellas las que han fortalecido tu fe y te han acercado más al Señor. El orgullo olvida agradecer porque cree que todo le pertenece. La humildad da gracias incluso por las cosas más pequeñas, porque sabe que cada día es un regalo inmerecido. Cuando aprendemos a vivir agradecidos, nuestro corazón cambia. Dejamos de fijarnos únicamente en lo que nos falta y comenzamos a descubrir la abundancia de todo lo que Dios ya nos ha concedido. También vale la pena recordar que Jesús nunca rechazó a quienes eran sencillos. Se acercó a pescadores, agricultores, enfermos, viudas, niños y personas despreciadas por la sociedad. No eligió a los más poderosos para construir su iglesia. Eligió corazones disponibles. Esto nos llena de esperanza. No importa cuántos títulos tengas, cuántos bienes poseas o cuánto reconocimiento hayas alcanzado, lo que realmente abre el corazón de Dios es la humildad. Él puede hacer maravillas con una persona que reconoce sus límites y se abandona en sus manos. Nunca olvides que Dios no llama a los perfectos. Llama a quienes están dispuestos a dejarse transformar por su amor. Oración. Señor Jesús, hoy queremos darte gracias porque nos recuerdas que la verdadera grandeza no consiste en el poder, en el prestigio o en la inteligencia humana, sino en tener un corazón humilde que sepa confiar plenamente en ti. Perdónanos por las veces en que el orgullo nos ha hecho olvidar que todo lo bueno que poseemos proviene de tus manos. Perdónanos cuando hemos buscado nuestro propio reconocimiento antes que tu voluntad, cuando hemos dejado de agradecer tus bendiciones o cuando hemos creído que podíamos caminar sin ti. Te pedimos que nos concedas un corazón sencillo, como el de esos pequeños a quienes revelas los misterios de tu reino. Llénanos con la alegría del Espíritu Santo para que podamos descubrir tu presencia en cada momento de nuestra vida, incluso en medio de las dificultades. Ayúdanos a vivir con gratitud, a servir con generosidad y a reconocer que cada talento recibido debe convertirse en un instrumento para amar más y servir mejor a nuestros hermanos. Bendice a nuestras familias, fortalece a quienes atraviesan momentos de incertidumbre, acompaña a los enfermos, consuela a quienes están desanimados y llena de esperanza a quienes sienten que ya no pueden continuar. Que nunca dejemos de buscarte con un corazón humilde y dispuesto a aprender de ti. Amén. Muchas gracias por acompañarnos un día más en Tiempo de Fe MX. Si esta reflexión fortaleció tu fe,
te invitamos a regalarnos un me gusta, porque con ese sencillo gesto ayudas a que la palabra de Dios llegue a muchas más personas. También queremos leerte en los comentarios. Cuéntanos, ¿qué enseñanza del Evangelio de hoy tocó más tu corazón? ¿En qué aspecto de tu vida sientes que Dios te invita a crecer en humildad y confianza? Tu testimonio puede convertirse en una fuente de esperanza para alguien más que hoy necesita escuchar una palabra de Dios. Y si aún no formas parte de esta familia, suscríbete a Tiempo de FMX, activa la campana de notificaciones y acompáñanos cada día para meditar juntos el Evangelio, fortalecer nuestra fe y comenzar cada jornada con una reflexión que acerque nuestro corazón al Señor. Que Dios bendiga tu vida, llene tu corazón de la alegría del Espíritu Santo y te conceda la gracia de caminar siempre con humildad, confianza y amor. Que Dios te bendiga, paz y bien.